verdadera y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, chicos, encantados de el día de hoy llegar al momento de la elección de la escuela sabática, porque hoy es la segunda parte. ¿Sabes? Cuando tú ves una película muy buena, ¿verdad? Y que sacan la segunda parte, tú quieres que ver la segunda parte. Y entonces el trimestre nos presenta, cuando la película es buena, Pablo, cuando la película es buena. Generalmente las segundas partes pero entonces, no son tan buenas como la primera. Pero sorprende que en la elección de la escuela sabática de este trimestre, primero nos colocan una misión en favor de los no alcanzados, y en la primera parte nos colocan el protagonista Pablo, pero la segunda parte el protagonista es Jesús. O sea que la segunda parte se las trae. Entonces, inclusive el versículo a memorizar dice así, entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Entonces, la segunda parte de la misión por los no alcanzados, el protagonista es Jesús y tiene material pero demasiado bueno. Pero la primera pregunta es, ¿qué es realmente un no alcanzado? Pero antes de responder, Juan Fratás, yo sé que quieres responder qué es un no alcanzado. Vamos a la escuela sabática live para tener una idea de la lección del día de hoy. ¿Saben cómo se conoce a la ciudad de Nueva York? Como la capital del mundo. ¿Y saben por qué? Porque hay gente de todos los países. Exacto. En Nueva York existen varias áreas étnicas que son como mini países. La pequeña Italia, Chinatown, la pequeña India, la pequeña Corea, etc. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Sencillo. Cuando un inmigrante llega a la ciudad de Nueva York, busca gente de su mismo país. Eso tiene sentido. Hablan el mismo idioma, disfrutan la misma comida, comparten la misma historia, cultura, religión y hasta prefieren casarse entre ellos y tener hijos medio americanos y medio de sus países. Como dice el viejo refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Todos, absolutamente todos, tenemos la tendencia a ser muy nacionalistas. Por eso más de 1 millón de personas viajaron a Qatar en 2022 para ver y apoyar a la selección de su país en el Mundial de Fútbol. Pero, ¿te has hecho alguna vez la pregunta ¿de qué nacionalidad es Dios? Debe ser argentino. Nosotros ganamos el Mundial. Bueno, si es argentino, también deberíamos decir que es mexicano, colombiano, peruano, americano, africano, europeo. Jesús nació en Belén de Judea, se crió en Nazaret de Galilea, sanó a judíos, romanos, griegos, fenicios y murió en la cruz por el mundo entero. Lección 11, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Los teólogos afirman que cuando Mateo escribió su evangelio, le apuntaba especialmente al público judío, que por cierto siempre fue tan nacionalista como los fanáticos al fútbol. Sin embargo, Mateo desafía el nacionalismo judío varias veces al contrastar la fe de los gentiles con la fe de los judíos. ¿Quiénes recorrieron kilómetros para honrar al niño Jesús? Unos magos persas. Mientras que los sacerdotes y escribas judíos ni se enteraron. ¿A quién felicitó Jesús por su fe? A un centurión romano. Y dijo que su fe era mayor que la de los israelitas. La interacción de Jesús con los gentiles demuestra una vez más el interés de Dios por alcanzar a los no alcanzados. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseñó Jesús al alcanzar a los no alcanzados? En primer lugar, desafiar nuestras preferencias. Si te pusieran a escoger entre 2 destinos turísticos, ¿qué escogerías? ¿Tierra Santa o Las Vegas? ¡Tierra Santa! Porque lo que pasa en Las Vegas queda registrado en los libros del cielo. Exacto. Es normal que como cristianos escojamos lugares cristianos, pero Jesús, al visitar Tiro y Sidón, nos enseñó que en la misión a veces debemos desafiar nuestras preferencias. Los judíos no querían ni acercarse a la región de Tiro y Sidón porque allí reinaba el paganismo, la idolatría, la lujuria, en fin, era como Las Vegas de la época.
Su influencia era tan negativa que el libro Primero de Reyes relata que el rey Salomón se casó con una princesa sidonia y ésta lo llevó por el mal camino, al punto que Salomón terminó adorando a Astarot, la diosa de los sidonios. Pero el desprecio era recíproco. Los de Tiro y Sidón tampoco querían acercarse a los judíos. Mateo narra que las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Además de Samaria, ¿qué región faltaba? La región costera de Tiro y Sidón. ¿Lo notan? Jesús, siendo judío, desafiaba las preferencias de los judíos. No solo visitaba eventualmente a los samaritanos, sino que se atrevió a ir a Tiro y Sidón, a Las Vegas de la época. Indudablemente, fue uno de los viajes misioneros más desafiantes para Jesús y sus discípulos. Cuando pensamos en Las Vegas, posiblemente pensemos en casinos, luces, música y excesos. Pero cuando Dios piensa en Las Vegas, piensa en gente que necesita salvación. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. En segundo lugar, tratar a todos por igual. Ya en la región de Tiro y Sidón pasó algo sorprendente. Una mujer cananea salió al encuentro de Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Inicialmente Jesús actuó como lo hubiera hecho cualquier judío. La ignoró. ¿Jesús la ignoró? Sí, Jesús sabía que era una mujer de fe, que no se rendiría fácilmente y que gracias a ella les daría una inolvidable lección a sus discípulos, quienes en vez de rogarle al maestro que sanara a la hija de esta mujer, le dijeron que la echara. Señor, socórreme. Despídela, pues da voces tras nosotros. Nada que aprendían. Entonces Jesús siguió actuando como ellos querían. Fui enviado a los hijos de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Jesús llamó perrillo a una mujer? Bueno, la palabra griega kunariois se refería a un cachorro doméstico con el que habitualmente jugaban los niños. Pero de cualquier forma, los discípulos debían estar muy complacidos de que Jesús tratara así a la mujer. Lo que ellos no se esperaban era la gran fe de ella. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El maestro no soportó más actuar como si no le importara su dolor. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Lo notan? Jesús halló más fe en esta mujer que en sus propios discípulos. Para ellos, los habitantes de esa región estaban todos perdidos. ¿Para qué ir a un lugar así? Pero Jesús, en su misión de alcanzar a los no alcanzados, les enseñó que el evangelio es para todos por igual. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerlo? Alrededor nuestro también hay barrios como Tiro, comunidades como Sidón o ciudades como Las Vegas. Créanme, aunque no lo parezca, allí hay personas que están esperando un encuentro con Jesús para hacer florecer su fe. Y en tercer lugar, romper nuestros prejuicios. En Hechos 10, se nos narra que el apóstol Pedro estaba en Jope orando en una azotea cuando le vino una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aunque algunos equivocadamente afirman que aquí Dios le estaba dando permiso a Pedro de comer alimentos impuros, el apóstol supo desde un principio que la visión no se trataba de algo literal. De hecho, el versículo 17 dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Y luego lo entendió. Dios quería que rompiera sus prejuicios hacia los extranjeros y que le presentara el evangelio a un gentil centurión romano llamado Cornelio. Vosotros sabéis
Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lo notan? En nuestra misión de alcanzar a los no alcanzados, debemos romper nuestros prejuicios y acercarnos a esas personas que consideramos insalvables, a esos vecinos que parece que aman más al alcohol que a Dios, a esos amigos ateos que parece que nunca nos aceptarían una oración, a esos familiares que parecen indiferentes al mensaje de la salvación. Por eso les presentamos el desafío Misión Posible. 11ª misión. Descubre si en tu mente hay una mujer cananea o un Cornelio a quien no te hayas acercado y acércate a ellos con la fe de Jesús. ¿Lo harás? No. En el Evangelio no debe haber mini países, ni se debe expresar como si estuviéramos en un mundial de fútbol. Dios es Dios de todas las banderas, de todas las naciones, de todas las gentes. Por amor a los no alcanzados, seamos capaces de desafiar nuestras preferencias, de tratar a todos por igual y de romper nuestros prejuicios. Porque ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Qué buena la lección de esta semana, qué buena la lección de esta semana que nos lleva a un contexto de ahora ir por los no alcanzados. ¿Pero qué es un no alcanzado, Juanfran? Pues mira, me ha dado tanto miedo que me hiciera esa pregunta que rápidamente me he puesto a buscar y la definición del manual, que es lo que tú esperas, ¿no? Que es lo que están esperando la gente. Pues los no alcanzados son aquellas personas, y podríamos meter ahí comunidades, pueblos, no sé, que no han tenido o muy poca posibilidad o que han oído muy poco, no han tenido la oportunidad de tener una presentación clara de lo que significa el Evangelio y lo que significa la salvación en Jesús. O sea que... ¿Te ha gustado? Sí, o sea, ya sabemos que según es el no alcanzado. Y pudiéramos pensar ahora quién es el no alcanzado. Es que el no alcanzado... Yo te voy a preguntar el menos alcanzado o el inalcanzado no es lo mismo que es el inalcanzable, que muchas veces en las iglesias hay gente inalcanzable porque somos tan duros que no somos permeables a la acción del Espíritu Santo. Yo le hago esta pregunta a ustedes porque a Esther, a Carlos, a Pablo, es porque, oye, si no tenemos claro quién es el no alcanzado, ¿cuál es la misión entonces? ¿Lo ves? Yo creo que aparte de quién es el no alcanzado, lo primero que tenemos que saber es quién es el alcanzado. ¿Quién es? ¿Te has buscado la definición? No me da tiempo a eso. Por eso, a ver, pero hagamos un ejercicio rapidito. Estás hablando de que un no alcanzado sería... Quien no ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. De conocer el Evangelio. ¿Y un alcanzado? Pues aquel que sí lo ha tenido. Entonces, yo te hago una pregunta. Ahora quiero también la opinión del profesor. Profesor, perdón, me callo la boca. ¿Viste cómo es, Carlos? Entramos en lanzarnos preguntas así de... Ok. Bueno, mire, el no alcanzado, como estaba diciendo nuestro hermano al principio, se refiere, o los no alcanzados se refieren a todos estos grupos que por alguna razón no tienen la opción de poder ser expuestos al Evangelio. Porque en sus contextos donde ellos viven no hay ni iglesias, ni hay cristianos cerca. Y probablemente tampoco haya Biblia cerca. Entonces, los no alcanzados es un grupo que es bastante grande en el mundo. Es bastante grande. Estamos hablando de millones de personas que en algunos casos ni siquiera han escuchado por primera vez la palabra Jesús en su vida y no saben acerca del mensaje del Evangelio. Ese es el bastión que queda de gente que no ha sido alcanzado. Carlos, te pregunto yo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y el alcanzado, quién es? ¿Y qué implica ser alcanzado? Bueno, sí, fíjate, una responsabilidad enorme, porque todo aquel que
ha sido alcanzado, como dice la hermana White, el que nació en la iglesia nace como misionero. O sea, inmediatamente nuestro trabajo es tratar de identificar quiénes son aquellos que no han sido, el evangelio no les ha llegado. Y esto nos pudiera sorprender mucho porque existen más gente cercana no alcanzada de lo que nosotros pensamos. A nuestro alrededor, más de lo que nosotros por eso es que pensamos. hago esta pregunta, porque a veces al estar claros del concepto de alcanzado y no alcanzado, podemos llevar una misión. Entonces determinamos, porque automáticamente pensar en esto, pensamos en el país que está a 7.000 kilómetros donde están nosotros, o aquel, como dice Carlos, que no ha conocido la Biblia y decimos, ese es el no alcanzado. ¿Qué opinas tú, Esther, de esta discusión del tema de no alcanzado y alcanzado? ¿Verdaderamente conocer el Evangelio es exactamente a vivir el Evangelio? Yo tengo un planteamiento mucho más crítico. Quiero decir, pero mucho más, mucho Carlos, más. te van a temblar las piernas. Porque realmente Esther... con la lección en la mano, y después de lo que hemos estudiado esta semana, nos pregunta en algún momento, y nos recuerda que Jesús, entre otras cosas, vino aquí a romper barreras y a explicarle a los discípulos que entre lo que ellos, lo dice Elena White en los Hechos de los Apóstoles, entre a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Y en algún momento de la lección dice que de la misma forma que a Jesús le importaba muy poco la nacionalidad y el origen de aquellos a los que iba a ayudar e intentar ayudar a llegar a la salvación, si a él no les importaba, pues a nosotros tampoco nos debería de importar, ¿no? Yo voy mucho más allá. Yo os preguntaría, ¿realmente el no alcanzado es aquel que está fuera de nuestro alcance o aquel a quien no queremos alcanzar? Porque con la lección en la mano hay mucha gente que está a nuestro alcance, pero no queremos alcanzarla. Con lo cual a lo mejor habría que empezar a preguntarse, ¿no? En realidad, ¿qué significa estar a mi alcance, fuera de mi alcance, en otra línea de alcance? Entonces, claro, yo a lo mejor no puedo llegar físicamente a la ventana 1040, ¿verdad? Porque no tengo oportunidad de ir allí, porque no tengo oportunidad de desarrollar una tarea allí. Pero, ¿y si hubiera gente inalcanzada que está a mi alcance, pero que yo no la alcanzo? Por eso yo voy un poquito más allá, porque necesito aplicarme esto, ¿no?, a mi vida personal y preguntarme qué puedo alcanzar yo. Perdón, y con esto me callo para el resto de la conversación. Eso no lo creo. Esther, la pregunta mía, no la pregunta mía, sino que implícito en lo que tú estás diciendo es que yo me siento alcanzado. ¿Vale? Por ejemplo. Exacto. Claro. Entonces, eso es un poquito de que, digamos, es verle la parte B de esto. La lección habla claramente de los no alcanzados. Pero yo, por eso es la pregunta de quién es alcanzado. ¿Qué implica ser alcanzado? Porque el punto, creo yo, de inflexión, que ya lo mencionó él, es: yo conozco, pero yo lo vivo. ¿Eso es ser alcanzado? ¿O simplemente porque yo conozca soy alcanzado? El hecho de tener una información, aunque no la quiera tener, implica una responsabilidad. Por eso es que creo que ahí cortito tendríamos que dejar claro quién es el alcanzado y qué responsabilidad tiene, para que a partir de ahí podemos saltar y decir, bueno, toda esta área es la alcanzada, la que tenemos que trabajar digamos. No sé qué opina Carlos, que te veo ahí con cara diciendo que aquí están hablando macanas. No, de ninguna manera. Todo lo que ustedes están diciendo es sumamente importante. Y tomando en cuenta lo que tú estás mencionando, yo lo que pienso es lo siguiente. Toda persona que ha tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, el cielo la hace responsable. Aunque esta persona haya rechazado el Evangelio y no lo esté viviendo, ya te hace responsable. Desde el momento en que Jesús muere, marca la tierra. La humanidad está marcada por un evento incontrovertible que incluso dividió la historia en antes y después de Cristo. Por lo tanto, todo ser humano está marcado por eso. Pero en los países como los nuestros, donde el Evangelio de diferentes formas se ha predicado, todos tienen el Evangelio al alcance. Ahora, que lo vivan o no, eso ya es también responsabilidad de ellos. O sea que el conocimiento
ya nos hace alcanzados. El saber algo, el saber este tema. Exacto. Hay otro asunto que es importante entender. Aquí el que está salvando es Dios. La salvación no es mi responsabilidad. Y esto pudiera ser controversial, pero el que está haciendo la operación de salvación es Dios. Él es el Salvador. Yo soy un colaborador en esta tarea que le da propósito a mi vida y que me da sentido de identidad y pertenencia. Entonces, pero la tarea de la salvación es de Él. Por eso es que ningún ser humano podrá decir, yo no fui alcanzado, porque Dios en ese trabajo lo hace conmigo o a pesar de mí. Entonces podemos resumir que ser alcanzado es haber llegado a tener el conocimiento de esta situación y punto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ese punto es el punto de partida. Claro, por eso es que tenemos que asumir, y por eso lo digo, porque aquí estamos hablando, eres alcanzada, tú eres alcanzado, tú eres alcanzado. José Luis, que esté allá, Juan José Luis, que le cambiamos el nombre siempre, pero es que también es alcanzado. Claro. Y el que está escuchando la radio está siendo alcanzado. Es decir, que estás entendiendo algo, estás escuchando algo que te hace que tengas que asumir una responsabilidad. Y es buenísimo lo que dice Carlos con respecto a saber cuál es tu posición dentro de esa misión, de que eres parte, eres colaborador de esto, porque esta lección de la escuela sabática nos presenta una imagen donde Jesús se lleva a sus discípulos a un área donde no están los alcanzados, ¿verdad? Y hay gente que está fuera del contexto de la época, ¿verdad? El contexto religioso de la época, y nos presenta ahora la pregunta. Permíteme, no alcanzados y a los que además no querían alcanzar. Ajá. Claro. Entonces, de hecho, para ellos era aberrante, ¿verdad? Lo acaba de recordar la Escuela Sabática Lake, era aberrante acercarse a ellos y alcanzarles. O sea, no es que fueran inalcanzables, es que no querían alcanzarles. Es que en ese punto cual es grave. Claro, en ese punto que estás mencionando tú, es lo que estamos hablando. La responsabilidad yo la tengo. Ahora, que quiera hacerla o no es otra, pero la responsabilidad ya la tengo. Y puedo poner la excusa que quiera, pero la responsabilidad ya la tengo. Es que es diferente. Como dice aquí la justicia, el desconocimiento de la ley no implica que no la cumpla. Es que es diferente encontrar la verdad, y yo te voy a compartir la verdad, la verdad me ha encontrado a mí. Y no tengo más remedio. Fíjate lo bien que ha hecho por mí. Es decir, más que encontrarnos a Dios, hemos sido encontrados por Él. Es decir, Él nos ha buscado. Entonces, desde ese punto de partida, si fuéramos capaces, si yo fuera capaz de interiorizar eso, me sentiría un afortunado, un privilegiado, y no puedes quedarte eso para ti. Es que no te pertenece. Y es que por eso es que la lección de la escuela sabática arranca con: desde el principio un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Claro. Porque es que la verdad va a buscar de ti y el evangelio va a buscar de ti. Pero entonces, ¿cuál es la participación como colaborador? Entonces nos pone dos contextos. Un colaborador que aprende. Por eso es que te llevo ahora al contexto de Jesús llevando a sus discípulos en misión. Fíjate que lo primero que hace la escuela sabática es poner el ejemplo de Jonás. Ajá. Porque nos dice el mismo sábado diciendo, el Señor se dirigió a Jonás, y ¿qué hizo Jonás? Fue encontrado por Dios, y Jonás dijo: sí, Señor, yo por ti voy a darlo todo, no me siento un privilegiado, no tengo más remedio, que me siento lleno del Espíritu Santo, voy a hacer. Fue eso lo que hizo Jonás, porque en el versículo 3 dice: en lugar de obedecer, trató de huir del Señor. Pero quiero comentarles con respecto a eso, el problema siempre en la historia del pueblo de Dios es que el problema siempre ha sido el pueblo de Dios. O sea, el plan del Señor siempre ha sido el mismo. Cuando el Señor saca a Taret, el padre de Abraham, de Ur de los Caldeos, para que vaya a Canaán, y se queda en Harán, no llega y tiene que morirse, y después le dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, y le dice: te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense ustedes qué tan amplio era el plan de Dios, porque la unidad básica de la sociedad es la familia. El plan de Dios era alcanzar a toda familia de la tierra, y Pedro no entendía eso. Siempre el problema somos nosotros, porque nuestro contexto cultural nos hace
ver gente de primera, de segunda y de tercera. E inconscientemente hay gente que nosotros consideramos que no pueden ser adventistas. Y esto también es controversial, pero es así. Eso no es que tú lo piensas, sino es que tú lo calificas en tu mente. Entonces, cuando queremos evangelizar, evangelizamos a gente con el estereotipo que nosotros creemos que debe ser un adventista. Y por eso dejamos fuera una cantidad de gente. Les doy un ejemplo que pasa en mi país: los chinos. Los chinos que están, que trabajan en el comercio, nosotros lo vemos en nuestro inconsciente como la gente que nos vende cosas, pero nosotros no lo vemos como personas que pudieran ser adventistas del séptimo día. Claro. Porque no lo asimilamos. Entonces, no es que lo odiamos, sino que están en nuestro sistema jerárquico de pensamiento, ellos son otra cosa. Y así estamos dejando fuera un poco de gente. Bueno, entonces como veníamos conversando sobre el tema de que Jesús se lleva a ellos a la misión y menos mal que tocaste este tema de lo que hacemos, porque es que cuando participamos de la misión aprendemos cuál es nuestro rol en la misión. Yo veo a estos discípulos y ¿por qué lo llamo tanto a colación? Es porque me vi identificado con estos discípulos. Más que en la mujer que mostró esa fe en una población que pensaban que no se iba a conseguir un nivel de fe así, me veo muy identificado con esos discípulos de, participar de la misión de Dios es ir a aprender, es ir a formarte. Entonces, ahorita, antes de empezar el programa, me di cuenta de que de verdad Dios hace un plan perfecto. El que esté justamente este señor Carlos Gutiérrez aquí con nosotros, justamente él trabaja en el UNAF, en el programa I Will Go, ¿verdad? Que es un programa de misión a otras extensiones. Entonces, ¿cuál ha sido, Carlos, la experiencia de I Will Go o tu trabajo en el tema de misiones y la relación con esta escuela sabática? Bueno, es bien interesante, es un desafío. Ustedes saben que precisamente hablando de este tema, nosotros tenemos prejuicios que ni siquiera sabíamos que tenemos. Y como dijimos, nosotros tenemos una especie de calificación de quién pudiera ser o quién no pudiera ser. Y por eso es que nosotros excluimos inconscientemente a grupos etnosociales de nuestra comunidad o el lugar donde nosotros nos manejamos. Y lo que nos hace la palabra de Dios es abrir nuestra mente. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para alcanzar. Nosotros tenemos aquí en Venezuela 54 comunidades o tribus que hay indígenas, 54, de las cuales la mayoría no ha sido alcanzada. Así que nosotros no necesitamos ir a la ventana 1040, tenemos bastante trabajo acá. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, hay otras organizaciones religiosas que están avanzando con ese trabajo, que están traduciendo en lenguajes o en dialectos. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita es, reclutar a jóvenes de comunidades indígenas para que vengan a estudiar nuestras instituciones y después enviarlo a sus comunidades, donde es más fácil que una persona de una comunidad indígena trabaje con ellos, que venga una persona con una forma de ser distinta. Porque ese es otro problema. Cuando nosotros queremos hacer misión, a veces lo que queremos es llevar nuestra cultura a otra cultura, y ese no es el trabajo. Es llevar a Cristo a esa cultura. No es llevar mi forma de comer, mi forma de ser, ni mi forma de vestir, ni mi forma de relacionarme con mi familia. No es occidentalizar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tribus o con culturas distintas. No es aplicarle mi cultura a ellos, porque eso es lo que es cristianismo. No, es llevarle a Cristo sin tener que cambiar necesariamente sus aspectos culturales autóctonos. Entonces, eso lo estamos tratando de hacer nosotros ahorita. Tenemos una comisión que está trabajando para poder traducir la Biblia en varias de estos dialectos y hacer un aporte, porque en algunos de estos dialectos no hay escritura. Así que nosotros estaríamos haciendo un aporte para fortalecer esas lenguas que se están desapareciendo, y al mismo tiempo llevarles en su lenguaje
el mensaje de la palabra de Dios. O sea que en la lección del día domingo vi un nombramiento que me llamó mucho la atención: misionero urbano adventista. Me encantó ese título. Yo dije, voy a preguntarle a Juanfra qué opina de ese término, misionero urbano adventista. ¿Por qué me llama la atención? Por el hecho de que pensamos en la ventana 1040, pensamos en las tribus que están en zonas remotas del país, o pensamos que en otras ciudades antes de pensar en tu misma localidad. Entonces escucho misionero urbano adventista y me suena una persona que agarra esta misión porque sabe que hay no alcanzados en su localidad. Claro, mira, desde que yo asisto a la iglesia hace ya 30 años, siempre... ¿No le calculen la edad? Siempre se ha pedido ofrendas y ayuda, y que pensemos y que tengamos en cuenta pues todas las regiones más desfavorecidas, y yo hablo desde la Europa desarrollada, desde los países más occidentales, que bueno, que se supone que tienen un nivel de vida más que aceptable, y aquí todo el mundo pues relativamente sus necesidades básicas las tiene cubiertas. Y entonces piensas en el negrito, en la persona desfavorecida, en indígenas, en África, en países pues los más pobres del mundo. Y ahora, últimamente, y estoy de un tiempo a esta parte, estoy empezando ya a cuestionarme y tengo que cambiar mi propia manera de pensar, porque la misión está más cerca de lo que yo pensaba. Ya no está allá, a miles de kilómetros, donde un misionero típico está viviendo y nos pide ayuda desde allá acá. No, es que la misión la tengo aquí, porque aquí hay un terreno donde la cristiana Europa, y hablo de lo más cercano que tengo, los cristianos en poco tiempo van a ser una minoría. Si pensábamos que aquí era un contexto donde todo el mundo por lo menos conocía y Jesús no era un desconocido, resulta que el europeo, el vecino que tengo cerca, el amigo, pues le suena a una batallita tan lejana que este terreno, mi vecindario, es misión para mí. Y eso es algo que a mí me vuela la cabeza últimamente. Entonces, Esther, ¿qué opinas tú de este tema de que la misión puede estar más cerca de lo que realmente creemos? Que nos paramos en la mañana y leemos el primer título le dice misión en favor de los no alcanzados. Ah, listo, en la segunda parte nos va a hablar de cómo ir allá a la ventana 1040 cuando estamos aquí. Ajá. Vuelvo con mi visión crítica del asunto. Probablemente en esta sociedad tan líquida de la que hablamos últimamente, ¿no? Y en la que las ideas fluyen, bullen y muchas veces no sabes ni lo que piensas. Un día piensas una cosa y mañana piensas otra. Y al día siguiente piensas lo que dice el influencer cristiano de turno, que también los hay. Pues en esta sociedad líquida, en la que creemos que somos todos súper estupendos, somos bastante más racistas de lo que pensamos, bastante más xenófobos de lo que parece. Sí. Y a veces los cristianos incluso seguimos manteniendo con vida y dándoles mucho dinerito guetos. Quiero decir, nuestros propios guetos. ¿De acuerdo? Porque, a ver, los hay y los sé. Entonces esto me lleva a unas cuantas preguntas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor serían, oye, mira una cosa, pregunta, ¿quién peca más? ¿Un señor que vive en una aldea indígena de Venezuela o una señora que vive en mi ciudad? Cuidado, porque de eso nos habla la lección, ¿verdad? Algunos creen que pecamos más en las ciudades y creen que en los pueblos la gente no peca. Por lo tanto, sal de las ciudades y vete al pueblo, porque en los pueblos todo el mundo ha dejado de pecar. Yo cosas parecidas a esas las escucho. Y esto es un problema de cara a hablar de la misión. También hay quienes creen que en la Europa secular se peca bastante más que en otros países donde todavía mantienen tradiciones cristianas muy fuertes. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que en una población como la hindú, de 1.000, no me acuerdo cuántos, no sé si 1.500 o así millones de personas, todo el mundo peca más que tú? ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Sabes? La lección nos está invitando a romper barreras que nosotros seguimos no solo construyendo, sino manteniendo. Y además nos mantenemos con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de hablar. Entonces, según la lección y con la Biblia en la mano, misión es todo. Todos somos posiblemente alcanzables y lo único que está fuera de nuestro alcance es aquello que construyo con mis propios prejuicios. Tendremos que romper todavía barreras. Nosotros aquí en España tenemos iglesias hechas, formadas
por gente de un país concreto. Por cierto, ocurre en muchos lugares del mundo. Tú te vas a Tokio y tienes la congregación en japonés, yo estuve en la iglesia de Central Tokio, por ejemplo, en un viaje que había hecho. Tenemos la iglesia japonesa, la iglesia en inglés, la iglesia en castellano. La interacción entre ellas no siempre existe. ¿Es una cuestión idiomática? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué no intentamos, verdad, preguntarnos cuántas barreras todavía podemos romper entre nosotros? Bueno, Jesús nos invita en este escrito, nos invita a justamente romper esas barreras y nos enseña que puede haber detrás de esas barreras personas como lo fue la mamá de la jovencita que estaba en Tirón y Sidón. Y nos muestra una persona con una fe tan extrema que llevó a Jesús a mostrársela a los discípulos. Entonces, nace otra pregunta que va para ti, mi amigo Pablo. ¿Puede existir personas... El teólogo es Carlos, ¿no? Pues, es que, escucha esto, ¿puede haber personas con más fe que las que ya están dentro de la iglesia? Las que ya están de este lado de la barrera, como... Pues lo que pasa es que, claro, esa pregunta que tú estás haciendo tiene un doble filo, ¿no? Porque la primera cuestión es ¿qué es la fe? Eso es lo primero que tenemos que definir. Es decir, evidentemente la respuesta es que sí. Y evidentemente la segunda parte de esta respuesta es que nosotros nos creemos... A ver, vuelvo un poquito para atrás. A mí no quiero ni juzgar, ni tengo capacidad para juzgar a nadie, ni nada. De hecho, a lo que voy es que posiblemente se hagan iglesias de una manera, como estaba explicando Esther, otra cosa. No sé cuál es el espíritu de cada uno y eso lo juzga Dios. Pero justamente el que juzga es Dios, no es lo que yo puedo creer que si el otro tiene fe, no tiene fe, si cree o no cree. Y lo que estábamos hablando, el alcanzado es el que cree y hace según lo que conoce. Entonces, si la pregunta es que hay mucha gente con fe o más fe, yo no sé si ya calcular decir más o no, simplemente con el hecho de que tenga fe fuera de del club adventista del séptimo día, evidentemente sí. Porque de hecho... O sea, que se nos repite el escenario. O sea, la pregunta era por eso. O sea, Jesús nos muestra un escenario y estamos ahorita, 2000 y pico años después, con el mismo escenario. Nos invita a romper esa barrera porque detrás de esa barrera hay personas con fe. Claro. Hay personas con fe. El tema es que aquí yo dos cositas que quería comentarte a ti y una vez sí que nos cuenta Carlos. Que le iba a pedir porque si era posible. Yo entiendo una cosa, hay una cosa que a mí siempre me da vuelta cuando estudiamos una lección y empezamos a profundizar en temas que si esto, que si la etnia, que si el no sé cuánto. Jesús dijo de que tenemos que ser simples como niños, ¿vale? Entonces, si en algún momento cuando ya vayamos cerrando, Carlos, ¿podrías darnos un resumen de la lección para niños de 5 años teológicamente? Porque yo creo que cada vez que empezamos a hablar de cada tema y nos empezamos a liar y que si es que esto, que esto otro, que no sé cuánto, empezamos a ser demasiado nosotros y dejamos de ser más Cristo, ¿no? Porque la misión es simple. Yo soy Cristo, yo te salvo, quiero que cuentes lo que yo te he dicho. Y creo que no hay mucho más. Creo que no hay mucho más. Eso es lo que lo dice, así de simple. Tú estás aquí, yo te acompaño, vas a donde sea, pero lo que hay que transmitir es Cristo, porque yo soy el que te salvo. No soy ni adventista, soy cristiano porque sigo a Cristo. Y como cristiano que sigo a Cristo, guardo el día sábado y espero la segunda venida. Y bueno, Amén. Eso lo resumo en un nombre que se llama Adventista del Séptimo Día. Pero eso no me hace ser el que tiene fe, no me hace ser el alcanzado, no me hace ser ninguna otra cosa. Son los hechos, no los títulos. Entonces, por eso es que al final a mí me gustaría que Carlos nos deje un resumen muy, muy claro, que lo pueda entender hasta un niño de 5 años teológicamente hablando. Bueno, de 3 también porque ya habla. Pero... Hasta yo, Carlos. Imagínate como que tú me dices explicándome a mí. Bueno, será ahorita, en este momento. Cuando usted quiera. No, perdón, no le quiero quitar porque la lleva a la lección. No, aquí. Pero está perfecto porque justamente todo este abreboca con respecto a las preguntas, a la lección de la escuela sabática, es entender el verdadero mensaje, ¿verdad? A un modo sencillo y que veamos cuál es nuestro papel en la misión.
realmente quién es el no alcanzado y a quién vamos a llevar este mensaje o hasta dónde podemos nosotros participar como colaboradores de llevar al no alcanzado, porque sacarnos de la mente esa idea de que la frontera está muy lejos, que esa barrera, como dice Esther, está muy lejos, cuando la barrera a lo mejor está allí, al frente de ti, al lado de tu casa, ¿sí? Y tú dices, yo puedo llevar, mi misión es llevar el evangelio a la casa del lado. Perfecto. Bueno, miren, en primer lugar, el choque cultural, es una cosa que quería mencionarles, es algo que inevitablemente a todos nos va a pasar, porque todos fuimos criados en un contexto cultural. Eso nos hace a nosotros inconscientemente discriminar a la gente, porque nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión de la vida, que tiene que ver con la enseñanza que tuvimos desde que éramos niños, nos hace calificar a la gente aunque no queramos. Y eso nos hace crear ideas y conceptos que están fuera del Evangelio. Esto le pasó al pueblo de Israel. Fíjate que desde el principio el plan de la salvación ha sido el mismo, no es otro, ha sido el mismo. La razón por la cual el Señor coloca a Israel es para que Él sea el centro en una parte de la tierra donde 3 continentes se encontraban, para que al ver este pueblo distintivo pudieran hallar la salvación. Este pueblo no cumplió con las circunstancias, se contaminó y después tuvo que vivir una experiencia dolorosísima. El resultado de esa experiencia fue que después el pueblo de Israel le tuvo miedo a todo lo que era extraño a su cultura. Y entonces se fue al otro extremo. Y encontramos a Pedro y a la iglesia que están haciendo, que ellos todavía no entendían que la iglesia tenía que predicar el evangelio a todo el mundo. El Señor Jesucristo se lo dijo con claridad a toda tribu, lengua y nación. Ellos tenían que ir a todas partes. Pero eso no lo entendía Pedro, porque ellos tenían el miedo de volver a perder la venia de Dios. En ese sentido, el Señor tuvo que hacer un tratamiento, darse cuenta que el primer concilio que se hace es para resolver este problema, para ver si eran merecedores del evangelio, personas que no fueran judíos y que se hubiesen circuncidado. El Señor tiene que tomar una mente como la de Pablo para que vaya a predicar el evangelio a los gentiles, para que se entienda, porque había problemas. Como lo voy a decir, el factor humano siempre ha sido el problema. Somos nosotros los que le metemos el palo a la rueda. Siempre hemos sido nosotros. Pero dense cuenta la pregunta anterior. ¿Tiene, Señor, gente afuera? Sí, el Señor está salvando gente con los adventistas y sin los adventistas. El Señor está salvando gente. Él lo está haciendo. Él está enviando ángeles. Lo que sucedió con Cornelio, eso está sucediendo todos los días. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Eso está sucediendo. Eso sucedió en nuestro país. A nuestros indígenas del sur de Venezuela. Cuenta esa historia. Un ángel. Al jefe de una tribu donde vivían desnudos. Apiú se llamaba. Y qué interesante fue que ese ángel bajó y le dio el mensaje completo sobre la ley, sobre las normas, todo. Y una tribu que practicaba la poligamia, el hombre dejó todo y le dijo el ángel, aquí vendrá un hombre que vino muchísimos años después, un hombre blanco con un libro negro, que fue el pastor Obi Davis. Ese hombre Apiú, cuando vio la visión del ángel, él gritó, salió de su alma un grito que era Auká, que significaba gloria. La misma experiencia que tuvo la hermana White. Y así llegó el evangelio a una tribu por parte de un ángel. O sea, el Señor se está abriendo paso. Hay gente allá afuera que ora y puede ser que ore más que nosotros. Eso nos lo está mostrando la experiencia de Cornelio. Cornelio oraba 3 veces al día, al igual, y no sabía quién era Jesús. Y el Señor le mandó un ángel para decirle, mira, tus oraciones y tus limosnas han subido delante del cielo. Y cuando fue a explicarle, el Señor tuvo que hacer un tratamiento de choque con Pedro para que él entendiera de que no podía llamar inmundo a gente que estaba siendo salvada por otros medios. No de la forma como él lo tenía cuadrada, que a veces es la forma como nosotros pensamos. El Señor está salvando gente. Entonces, una persona que practica la misión se dará cuenta de eso. Por ejemplo, en Europa,
se han hecho cosas interesantes. Hay grupos de motorizados adventistas que se visten con el traje de motorizado y hay adventistas que piensan que eso es una locura, que se está rebajando el evangelio, porque ven motorizado y dicen no puede ser. Pero ese es un grupo etnosocial que a menos que tú te pongas una chaqueta negra y te compres una moto y empieces a rodar con ellos, ellos no te van a aceptar. Entonces tú tienes que, como misionero, comprender la cultura a la cual te vas a meter. Ayer mismo, en cualquier lugar, grupos de ciclistas, grupos de fisicoculturistas, son grupos cerrados que tienen sus formas particulares de ser. Y un misionero debe entrar allí y de repente tiene que comenzar a levantar pesas, de repente tiene que comenzar a comprarse una bicicleta, entrar a esos grupos, comprender su circunstancia etnosocial y predicar el evangelio desde su punto. Eso es algo que tenemos que nosotros entender. Por eso lo que decía también el otro hermano, mis vecinos, puede haber vecinos que tengan otras creencias. Les doy un ejemplo. El budismo está tomando mucho las naciones modernas, en las ciudades, porque la gente está desesperada y el budismo, que más que una religión es un sistema filosófico, la gente quiere buscar la manera de abstraerse y está alcanzando al budismo. Entonces, si yo voy a predicarle a una persona que es budista, no puedo empezar diciéndole tú te vas a perder porque tú eres budista. Entonces, hay que saber cómo trabajar con estas personas que pueden ser españoles, venezolanos, pero que tienen otras formas diferentes de pensar. Y tendremos que hacer concilios como en Jerusalén, probablemente, para poder entender que no podemos llamar a nadie inmundo y que tenemos que llevar el evangelio a esas personas. ¿Qué hizo Jerusalén? Y disculpen, con esto voy a terminar. Ellos dijeron, bueno, nos vamos a circuncidarnos, no necesitamos que ellos sean idénticos a nosotros. Nosotros somos judíos y circuncidaremos a nuestros hijos, pero a ellos no necesariamente tenemos que hacerlo porque no es necesario hacer eso. Pero tenemos que darle algunas normas, lo que el evangelio permite. Entonces, abrir nuestra mente hacia eso nos va a permitir buscar grupos que están incivilizados, que no lo hemos visto y que están muy cerca de nosotros. No necesitamos ir tan lejos. ¿Te gustó ese resumen que...? Me encantó. Mira, y otro que leyendo la lección se me despertó una pregunta aquí que le voy a... Dame un segundo. Te voy a decir una cosa. Con la pregunta que tú hiciste. ¿Existe fe en otros lugares? Pues, después de todo lo que me ha contado, creo que sí. Y ahora lo conozco. Y ahora lo sé. Porque con lo que está contando él, no solo es lo que yo puedo creer, sino que me está dando evidencia, me está dando hechos. Por eso que le dije, cuando la comentó la historia, dije, cuéntala. Porque es una historia donde luego llega el pastor y esta tribu india le dice, sí, ya nosotros conocemos de eso. ¿Pero cómo? Si no ha habido nadie que le llevase el evangelio. Y lo estaban esperando, que era lo increíble. Obi Davis llega y le da malaria y muere allí, en medio de la tribu, en medio de una fiebre, pero él escribe un diario y le dicen, por favor, envíenle este diario a mi esposa. Y el mundo civilizado comprendió después que había un grupo en la selva más inhóspita, que, bueno, eran adventistas del séptimo día, habían transformado sus vidas. Y esto, hermanos, esto está pasando todos los días. Esto está pasando en cualquier rincón del mundo. Esto está pasando. O sea, el Señor, si nosotros no despertamos, el Señor va a seguir salvando gente y va a utilizar los medios que nosotros probablemente incluso no aprobaríamos, porque tenemos nuestra forma cuadrada de pensar, pero el Señor está salvando gente porque estamos en el tiempo más crítico de la historia. Por lo tanto, lo que nosotros debemos es unirnos al movimiento, que ya estamos en él, tenemos el último mensaje necesario para la humanidad, pero tenemos que ser más intencionales. Tenemos que ser más intencionales.
Mirad, y pedirle al Señor que nos abra la mente. Claro, yo os cuento mi experiencia, la que me está pasando desde la pandemia para acá. Y yo trabajo en una entidad financiera y a mí me cambiaron, me reubicaron, nos reubicaron a un montón de gente y me ponen en una unidad donde estamos unas 20 personas nuevas, porque me sacan de la oficina donde yo estaba. Es dueño de una entidad financiera. Sí, ya lo dijiste. Lo digo porque a veces, claro, estas experiencias son escandalosamente brillantes, ojalá que hubiera más. Pero a veces incluso los pequeños detalles se nos pierden. Y seguramente si estuviéramos enfocados y en la misión y conectados con el Espíritu Santo, esas casualidades que nosotros atribuimos a la vida cotidiana no lo serían tanto. A mí me ponen en esta unidad, ya os digo, y digo, madre mía, tengo que empezar de nuevo, no sé, llevo ya años con un que tenía otro jefe y ya más o menos conoce lo que me costó hablarle de mis creencias, de que yo, pues mira, el sábado tal, esto, lo otro, de que cuando salimos a comer o tenemos una comida de empresa, pues mira, yo hay ciertos alimentos que no quiero tomar, y bueno, pues después de ese trabajo, que uno se lo toma a veces como un trabajo, digo, ay, he conseguido esto, ¿no? Al fin, mis compañeros, digo, ay, qué pereza otra vez, hay que empezar por la punta, un nuevo jefe, nueva unidad, nuevos compañeros, a ver cómo rompes eso, ¿no? Que muchas veces es una construcción mental, ¿no? Y son esos miedos que nosotros muchas veces ponemos por delante sin dejar que Dios actúe. Bueno, pues después de un par de años, yo me sigo sorprendiendo porque al poco tiempo mi jefe es un confeso cristiano, está muy comprometido en su parroquia, podemos hablar de religión, salimos a almorzar cuando tenemos el receso en el trabajo y hablamos tranquilamente de cosas religiosas y podemos compartir, pero es que si somos unos 20, prácticamente la mitad me han confesado su cristianismo. Tengo una compañera que reza y tal, y es una católica convencida, y de verdad que me nos sentimos muy cómodos. Digo, hay que ver, ¿no? Ese miedo que yo ponía por delante, resulta que en mi trabajo, donde estamos unos 20 personas en un departamento, prácticamente la mitad son cristianos. Y pasamos desapercibidos. Y ya tengo yo ahí, yo me lo he puesto, tratar de orar por mis compañeros, tratar de orar por mí, tratar de conectarnos, porque hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Así que esa un poco mi experiencia la quería compartir. Amén. Qué bueno, me alegro. Qué lindo. Bueno, Juan Luis ya nos está haciendo alguna seña porque estaría con un ojo puesto. Así que vamos a tratar de sacar las conclusiones de esta semana. Bueno, quería llevar a colación justamente lo que nombraste a alguien muy importante en todo este tema, y es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, que a veces pensamos que la misión la tenemos aquí montada encima y es nuestra responsabilidad. Sí. Y claro. Entonces un trabajo y todo esto, cuando es realmente, como dice Carlos, es el trabajo de Dios. Es el trabajo de Dios. Entonces, ¿cómo es esa relación, Esther, Pablo, si más o menos, para ir resumiendo ya sobre el tema de la lección, esa relación que debemos tener con el Espíritu Santo como protagonista en esta época, ¿verdad? Para nosotros llevar a cabo esa misión. Además de entender el hecho de que el trabajo es de él, pues, o sea. Claro. A ver, yo resumo lo que yo he aprendido es, la cosa es muy simple. Lo que te he dicho, Dios es el que salva, Dios es el que hace todo. Simplemente yo estoy colaborando con Él, permitiendo que Él me deje colaborar con Él. Eso implica que yo ya soy un alcanzado, ya conozco. Ahora, eso me da una responsabilidad sobre que tengo que transmitir lo que estoy viviendo. Mi relación con Dios, lo que estás hablando tú, hablamos esta mañana de la oración y hablamos del Espíritu Santo y de que es una cosa viva y real. Eso es todo un círculo que va todo junto, porque la oración es la que me permite comunicarme con Dios, el Espíritu Santo es el que me toca y me da esa vivencia que la oración me permite hacer funcionar, ¿vale? Y el conocimiento de la Biblia, ¿de acuerdo? Y entonces, como corolario a todo esto, Dios dijo, cuéntenle lo que está pasando a todos. Punto. Lo distribuyó pedagógicamente en naciones, tribus, para decir que geográficamente hay diferentes sitios, pero no los dividió porque eran gente más o menos. Nosotros hemos puesto todas esas otras divisiones.
Y básicamente yo creo que ahí me quedo porque no tengo mucho más. De ahí para abajo, lo que quieras echarle. Pregunto esto porque nosotros podemos escuchar a Carlos contarnos estas vivencias y contarnos la experiencia teológica sobre esto y podríamos salir aquí inclusive con una batería espiritual, una batería, decir, sí, listo, es verdad, tenemos que llevar esa misión al vecino y al amigo y a todo esto. Para. Pero realmente puede pasar de la euforia o de la emoción y en 2-3 semanas volvemos a ver la misión como algo que puede hacer otro y no lo necesariamente tengo que hacerlo yo. Entonces, hace falta que semana a semana repasemos esta misma lección, o existe ese ente que por esa relación, como tú dices, te lleva precisamente a ser un colaborador involuntario. Bueno, pero es que lo decía el profesor hace un rato, es decir, si basamos nuestro querer compartir el evangelio en un sentimiento, en que si me apetece, porque un día te va a apetecer mucho, pero a lo mejor al siguiente. Si él decía en la anterior reflexión que el amor que opera en el consciente, es decir, es una decisión de amor, es decir, yo quiero compartir, porque es que mira, es tan bueno el cambio que ha hecho en mi vida el Espíritu Santo. No puedo compartir lo que no tengo. Claro, que no me lo puedo guardar, ni siquiera es mío. Y ese es el punto. Yo cuando él mencionó que sus oraciones eran vivenciales y demás, claro, la vivencia esa es el Espíritu Santo. O sea, si vamos a trasladarlo a cómo lo tenemos, pues es el Espíritu Santo que toca su mente. Porque él siente cosas que cuando tiene esa oración, esa paz, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que transmitir, ese Espíritu Santo que está dentro nuestro. De hecho, yo lo escuchaba en la lección de la semana pasada, donde hay que tenemos que utilizar técnicas, pues tenemos que buscar generar oportunidades. Yo creo que, o sea, está bien, no digo que no voy en contra de eso, ¿vale? Pero creo que lo más importante es ver todas las oportunidades que te está poniendo Dios adelante. Uh-huh. Y en eso también no juzgo el que quiera irse al África, el que quiera irse a Finlandia, el que quiera ir a la ventana 1040 o la que quiera, la ventana 00 de una punta a la otra. Cada uno siente lo que el Espíritu Santo le toca y a dónde vaya a ir. Y el que tiene la misión, y el que siente que tiene que hablar más con el vecino también. Lo que está claro es que la religión, que no es la adventista, sino es mi unión con Dios, ¿vale? Mi relación con Dios tiene que tener frutos. El prójimo es el próximo, ¿eh? Es decir, el que tienes más cerca de ti. No hace falta pensar en la gente que está en Australia. Yo me callo porque está con ganas de decir algo y yo le estoy robando le voy a dar tiempo. la palabra porque después de este resumen... Ya sabes que en cualquier momento Juan Luis nos corta. Sí, después de este resumen donde nos damos cuenta que no es la euforia, no es la emoción de ok, sí, tengo una vivencia con Dios y quiero llevarla a otros, sino es esta relación. Es verdaderamente la relación el motor, Esther. Si no tenemos esta relación, evidentemente no tenemos nada. Yo me quedo, ¿sabes?, con la preocupación, sumando a lo que estáis diciendo, de que todavía la cultura y las diferencias culturales estén por encima del Espíritu Santo, estén por encima del texto bíblico y estén por encima de nuestra relación con los demás. Porque daría la sensación a veces de que es así. Si realmente estamos conectados en esa vida de oración con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos va a hacer suficientemente sabios como para estar por encima de las diferencias, por encima de las desigualdades, por encima también de tantos tópicos y de tantos estereotipos que hay sobre los demás. Los estereotipos espirituales, culturales, nacionalistas, etcétera, etcétera. Y es cierto, los cristianos deberíamos ser especialmente activistas en contra del racismo, de la xenofobia, del nacionalismo mal entendido, y me entendéis, para no politizar nada, y de todas esas diferencias que somos nosotros los que las hacemos. Somos nosotros. Las diferencias no las hace Dios. Haríamos bien en repasar lo que quiso decir lo de la sábana con los animales, ¿verdad? Esa lección que se llevó Pedro es una lección que deberíamos tener aprendida nosotros ya en 2023. Y algo me dice que todavía no la tenemos aprendida. Y por lo tanto seguimos haciendo diferencias, seguimos marcando distancias y seguimos convirtiendo en inalcanzable lo que Dios nos ha dicho que tenemos que alcanzar. Así que oremos cada uno de nosotros, ¿eh? I will go, allí iré, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Es un texto que repetimos muy a menudo, pero ¿y si te envía a un sitio donde no contabas, con ir? ¿Estás realmente dispuesto a que te deje y a ir y a seguir al Espíritu Santo allí donde te envíe?
hemos comentado hace unas semanas que a veces somos más Jonases de lo que creemos y de que huimos en dirección contraria al lugar a donde Dios nos quiere enviar. Pues si hemos dicho I will go, vayamos. Vayamos. Bueno, Orángel. Quería mencionar algo, si me lo permiten. Tú cierras, tú vas a cerrar porque vamos a ir al sermón y nos gustaría que cerrases la escuela sabática de hoy, ya que eres el invitado súper explotado. Okay, porque eso sonó tercermundista. El invitado estrella. Sí. Gracias, realmente he disfrutado mucho de su comentario, me encantó todo. Fíjense que terminamos con lo que comenzamos. ¿Por qué el apóstol Pedro pudo finalmente ser el instrumento que Dios utiliza para concienciar a un pueblo a que tenía que abrirse a la humanidad? Porque el apóstol Pedro, a pesar de que tenía prejuicios que él mismo no conocía, él era un hombre de oración. Les dejo esto como tarea. Vean todas las veces que la Biblia habla de las oraciones de Pedro. Pedro oraba al menos 3 veces al día. Siempre lo hacía. Y los milagros que están relacionados con Pedro tienen que ver no con que él los planificara, sino que estando en un momento de oración, el Señor lo utilizó. Este es un principio que debemos tomar en cuenta como misioneros, porque el plan es de Dios. Él tiene mucha gente a nuestro alrededor, pero si oramos, vamos a poder ser utilizados. Si no, no. Entonces, Pedro, cuando recibe la visión del lienzo, se había ido al techo a orar. Era mediodía, quiere decir que Pedro, a mediodía era su costumbre orar. Y orando en medio de esa búsqueda intensiva de la presencia de Dios mientras le hacían el almuerzo, porque así lo dice la Escritura, el Señor le dio una visión. Hay gente que está pereciendo a nuestro lado y no lo sabremos a menos que tengamos una vivencia espiritual. Así que no veamos ya la Biblia como una historia, veámoslo como un manual. Si Pedro oraba 3 veces, yo también voy a empezar a hacerlo, para que el Señor comience a utilizarme. Y prepárense, porque vamos a tener experiencias que ni siquiera imaginamos, vamos a estar en lugares que ni siquiera pensamos, vamos a trabajar con gente que jamás hubiésemos nosotros planificado, porque Él está salvando. Y si le buscamos constantemente de forma espiritual, Él nos va a utilizar. Que Dios le bendiga. Gracias por invitar. Un placer y hacemos ese punto y aparte. Muchísimas gracias, te despedimos, Carlos, esperamos que tengas un feliz sábado y seguro que nos esperamos y seguro que nos volveremos a encontrar y Amén. Conectemos ahora y vayamos a la capilla, ya tenemos el sermón a vuestra disposición. Juan Luis, cuando quieras.